Hola, ¿cómo están? Hola familia Vida Eterna, ¿qué tal? Una vez más aquí reunidos, estamos llegando un poquito cada día más cerca a la Navidad, más cerca al fin de año y hemos pasado un año muy interesante, muchas cosas, muchos retos hemos tenido. Para algunas personas lo han llamado crisis, para otras personas han sido momentos de reinventarse. Hemos tenido de todo, pero en este tiempo, en este espacio que tenemos, los invito a que cantemos a Dios, que le digamos lo que hay en nuestro corazón y que le podamos decir que Él es ese amigo fiel que está con nosotros en cualquier circunstancia, sin importar en dónde sea, ni lo que estemos pasando, ni lo que estemos viviendo, Él es nuestro amigo fiel. ¿Por qué no le cantamos a todos pulmón a Dios esto? Que Él es nuestro amigo fiel y que nunca, nunca nos deja. Soy yo para que ni tú pienses y escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Soy yo para que ni tú pienses y escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Soy yo para que ni tú pienses y escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy. Oh, nuestro amigo majestuoso, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres majestuoso, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Una vez más, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel.
¿Qué tal esa canción que nos recuerda que Él es nuestro amigo fiel? Siempre, en toda circunstancia. Les decía al principio que hemos visto un año que ha sido de grandes retos y que muchas personas lo han llamado un año de crisis. Esta pandemia ha cambiado muchas cosas y por eso nos están viendo por aquí también. Nos ha servido para reinventarnos y ser mejores todavía. Pero esa palabra crisis es como fea, como que a veces nos asusta. Y cuando empezamos un tema en el que vamos a empezar estos cuantos domingos, por ahí unos 4 o 5 domingos, que vamos a hablar acerca de la familia, podemos pensar en que nuestra familia puede estar en crisis. No solamente por lo que está pasando ahora, sino por otras razones. La familia en crisis. Y nos podemos hacer esta pregunta: ¿mi familia está en crisis? ¿Mi familia puede tener crisis? Pero si yo he hecho las cosas bien, ¿será que puedo tener alguna crisis? Y vamos a hablar de esto hoy, ahora, en este tiempo, en este espacio. Quiero invitarlos a que oremos, por favor, y que nos dispongamos como familia. Si está ahí con su esposo, su esposa, papás o el resto de familia, oren juntos y pidámosle a Dios que Él nos hable ahora, que nos hable y que nos ayude a entender que aunque tenemos una buena familia, podemos tener momentos un poco apretados, pero que siempre Él va a estar con nosotros, nuestro Dios, para salir de esos momentos y ser mejores cada vez. Oremos en este tiempo. Señor, gracias porque estás aquí con nosotros y porque nos acompañas una vez más. Nos demuestras tu amor inagotable y tu gran misericordia porque en cada cosa que pasamos hemos visto tu mano. Y hoy te queremos pedir que abras nuestros oídos, que nuestros ojos también estén muy abiertos, muy atentos para captar todo lo que tú quieres decirnos en este tiempo, en este ratico que nos das. Ayúdanos a ser cada día más diligentes y poder entender tu palabra y aplicarla lo más pronto posible. Te lo queremos pedir en tu nombre y que seas tú dirigiendo estas palabras, pero que también seas dirigiendo nuestra mente y nuestro corazón para captarlas y volverlas una realidad en nuestra vida. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre, pidiendo esta guía, esta dirección. Amén. Bueno, les contaba, vamos a hablar acerca de la familia. La familia es muy especial. Y siempre en estas semanas vamos a hacer un paralelo de dos cosas. Mi familia natural, mi familia con la que vivo, mi familia con la que comparto sangre, vínculo de sangre, mi familia. Y también voy a hacer el paralelo siempre con la familia de la iglesia. Mi familia con la que vivo todos los días saben que ronco o que no ronco. Y con mi otra familia que poco a poco se da cuenta que también puede ser que ronque o que no. Porque nos vamos volviendo muy unidos. Siempre un paralelo entre esas dos. Y bueno, vamos a hablar acerca de la palabra de Dios y qué nos dice acerca de esto, de crisis en mi familia. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿pero crisis en mi familia? ¿De verdad? Pues sí, en las mejores familias pasa y eso es lo que vamos a hablar. Y ahora, en este tiempo, quería coger pasajes de la Biblia porque la Biblia muestra la realidad de las familias sin esconder cosas. Muestra lo mejor de esas familias, pero también lo más oscuro, tal vez lo más triste, toda la realidad de una familia. ¿Qué tal si se acuerda de Abraham? Un ejemplo de fe, un hombre y una mujer con su mujer, junto con su mujer y toda la familia que demostraron muchas cosas buenas de Dios, pero al mismo tiempo tenían grandes falencias que sufrieron. Abraham mintió. Sara tuvo alguna duda de lo que la promesa que Dios iba a hacer. Y así podemos verlo con otras familias. David, gran guerrero, valiente, esforzado, hombre conforme al corazón de Dios y con embarradas muy profundas también. Esa es la realidad de nuestras familias también. Tenemos la realidad de que podemos ser muy buenos, llenos del amor de Dios, pero en algunos instantes tener algunas crisis que nos afectan. En los ejemplos que les di es porque ellos mismos buscaron esas crisis, encontraron esas crisis porque las buscaron. Pero había otros, como estos mismos personajes, que sufrieron problemas que no buscaron, que les llegaron. Crisis en nuestras familias. Ahora, vamos a hablar hoy
de diferentes tipos de crisis, pero también cómo poder superarlas y basados en un ejemplo de una familia que tal vez podemos decir, pero esa familia no le debió haber pasado nada, esa familia era perfecta. Pues puede que era muy buena familia, pero igual sufrieron algunas crisis. Vamos a basarnos en una historia que es muy bonita y en una familia que es muy hermosa, y en esta época se cuenta mucho la historia de la familia de Jesús o la familia de José y María. Esta es la historia que vamos a hablar hoy, y vamos a centrarnos en una porción especial y recordando algunas cosas que pasaron en el transcurso de esa historia. Estoy seguro que en este tiempo, en las próximas semanas, usted va a escuchar muchas historias acerca de esta familia y complementarán lo que estamos hablando. Pero vamos a centrarnos en una historia cuando Jesús era un niño. Era un niño no tan grande, pero tampoco era tan pequeño. Era un niño que ya tenía cierta libertad de algunas cosas y que quería expresar esa libertad también, porque quería expresarse, quería hablar, preguntar, moverse, jugar, pero algo que él tenía muy claro también era su misión. Así que vamos a verlo. La familia de Jesús, como les decía, puede ser que no tuvieran ningún problema. Sí pasaron varios problemas, y eso es lo que hablaremos, como les decía. Primero, vamos a hablar de las cualidades de esa familia tan especial y que puede ser un espejo para que nosotros buscar ser como esa familia. Y para eso vamos a leer Lucas capítulo 2, de los versículos 41 al 52. Lo voy a leer y mientras tanto usted trate de poner atención, busque la versión que más le gusta, trate de compararlo y entender lo que estamos hablando. Dice Lucas 2, 41 al 52 lo siguiente: Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», respondió Jesús. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en favor de Dios y de toda la gente. Un pasaje especial y que tiene una historia muy interesante. Jesús perdido, Jesús lo regañan, Jesús le dio un susto a los papás, y los papás también tuvieron que moverse y hacer muchas cosas. Vamos a ver algunas características buenas de esta familia y que nos pueden servir de inspiración para ser parecidos a esa familia en cabeza de José y María, que sacaron adelante a Jesús y al resto de personas que hacían parte de esta familia. ¿Qué cualidad podemos ver? Primero, firmes en su fe. En el versículo 41 vemos que van a celebrar, como todos los años, una fiesta que para ellos era muy importante, para su fe, para lo que tenían, para su creencia en Dios. Y era firme en eso, no era solamente una costumbre, era algo que hacían con naturalidad, firmes en su fe. Usted y yo, su casa, su familia y mi familia,
Y ya que nos volvemos familia todos aquí en la iglesia, tenemos que estar firmes en nuestra fe. Otra característica sería vinculados con la comunidad. No estaban apartados del mundo, sino que antes estaban ahí, compartiendo con las demás personas, pero haciéndolo bien. Estaban disfrutando de una celebración de forma sana, sin excesos malucos, sino más bien demostrando lo que ellos eran en medio de la comunidad. Estaban vinculados con esa comunidad, no apartados de la comunidad. En nuestro caso también debería ser así, no apartados simplemente, sino vinculados para tener la oportunidad de compartir el mensaje que tenemos. Otra característica de esta buena familia era que era una familia balanceada en los tratos con los miembros de la familia. Entre ellos mismos sabían cómo afrontar las situaciones, cómo hablarse y tenían una buena relación. Decía que era balanceada en los tratos con los miembros, eso está en el versículo 44, porque creyeron que estaba entre otros viajeros, pero cuando se hizo de noche no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Tenían la confianza suficiente con Jesús para decir, Él no va a hacer nada malo porque lo hemos criado muy bien y puede estar con el resto de comunidad tranquilamente. Pendientes, eso sí, y después se dieron cuenta y lo empezaron a buscar como locos, yo creo, cuando a uno se le pierde un hijo. Me cuentan historias de cuando yo me perdía y me buscaron mucho. No es el momento para contarlas, pero sé que mis papás se preocupaban por mí, pero igual cuando fui creciendo confiaron en mí. Algo así veo en esta historia, confiaban en Jesús tranquilos y cuando hubo un momento de ir en busca de Él, no dudaron en hacerlo. Ahora, otra característica que veo aquí, voy un poco rápido porque quiero hablar de otras cosas. Dice así, buen manejo, hubo perdón y reconciliación. No hubo solamente el altercado y el momento de efervescencia, sino que hubo tranquilidad en medio de todo, perdón y reconciliación. Esto pasa en los últimos versículos, cuando Jesús regresa con sus padres y los obedece en todo, dice la historia. Nos obedece en todo y Jesús después creció en sabiduría, en gracia, en estatura, se desarrolló completamente porque supieron cómo en este pequeño impasse ajustar las cosas y seguir adelante. Puede que haya sido un malentendido, pero los malentendidos nos traen crisis también, de vez en cuando. 4 características que vemos muy rápidamente en este pasaje: firmes en la fe, vinculados con la comunidad, pero siendo la diferencia, balanceados en el trato con los miembros, confianza entre los miembros de la familia, y lo último que vimos es que hay perdón y reconciliación en medio de esas dificultades. Ahora, si nos adelantamos un poco en el bosquejo que tengo aquí, vemos otras cosas. Que en la familia, así sea la más saludable del mundo, va a haber problemas, va a haber crisis. Estamos hablando de estas crisis, toda esta semana lo hemos hecho en la oración, crisis de diferentes formas. Y vamos a tratar de desglosar un poquito de lo que hemos hablado esta semana y compararlo con la historia de la que estamos hablando, la historia de la familia de José, María, Jesús. Después llegarían los hermanos, pero eso es más adelante. Hay problemas o crisis que vienen externamente, no los buscamos, nos llegan. No estuvimos en el lugar equivocado haciendo las cosas mal, sino que simplemente nos llegan y nos atropellan. Vamos caminando por la calle y algo pasa. No lo estábamos buscando, pero las encontramos. Crisis llegan, esas crisis llegan. Y podemos decir que son externas. Y algo que hemos hablado esta semana es que podrían ser crisis económicas, que tal vez no las estábamos buscando, pero algo pasó en Estados Unidos, en China, en algún lugar y nos afecta a nosotros y nos afecta a nuestro bolsillo. Crisis que nos pueden llegar. Alguien llega y roba el negocio o cualquier cosa así. Nos llegan las crisis y nos afectan a nosotros de forma económica.
Leíamos durante la semana en 2 Corintios 9:8 lo siguiente: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Aquí en este versículo nos recuerda que Dios va a estar a nuestro lado, listo, atento, para que en esas crisis financieras que nos lleguen, que tal vez no hemos buscado, que nos encontramos con ellas, nos estrellamos con ellas, Él va a estar pendiente para ayudarnos. Nos dice que no nos preocupemos por esas cosas. Pero también aquí nos dice algo muy importante que me parece muy bonito, y es que nos provee, pero también lo suficiente para pensar en otros y poderlos ayudar. Las crisis económicas pueden llegar en nuestra familia, pero Dios está ahí atento, como ese amigo fiel que cantábamos, para ayudarnos. Otro tipo de crisis que también puede ser externa es la salud. Y aquí podemos hablar tanto económica y de salud. Puede ser algo que hemos buscado, es cierto. Puede ser que hemos tomado malas decisiones y nos llega la crisis económica. Puede ser que hemos abusado de la grasa, el azúcar, la sal y cualquier cantidad de cosas y nos llegan problemas de salud. Pero digamos, en este momento, para este año, llega una pandemia que ninguno de nosotros mordió un murciélago, si es que fue así que apareció, pero nos llegó y nos afectó a todos. Ahora, ¿por qué no recordar que Dios nos quiere sanar? Dios nos quiere restaurar como familia en esa parte de salud también. Salmo 103, del 2 al 4 dice lo siguiente: alaba alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Sana todas tus dolencias. Si en este momento estás en un momento difícil en esta parte de salud, en tu familia, algún familiar, alguna cosa, recuerda que Dios quiere sanar esas dolencias también. Así que aquí estamos. Dos cosas que pueden ser externas o internas, pero que nos afectan, crisis que nos llegan a nuestra casa. Pero también puede haber en nuestra historia, en la historia que estamos hablando de Jesús, de José y María, esta familia, tuvieron esos problemas externos. Recordemos la parte de la historia en la que los persiguen y tuvieron que huir. Jesús y su familia, José y María, José al frente de su casa, junto con María, pensando que les pueden hacer daño y que pueden matar a su hijo. Tuvieron que huir a Egipto, eran desplazados como muchas personas, compatriotas nuestros, que están ahí. Dice Mateo 2, del 13 al 15, lo siguiente: después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes busca al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Miren que esta familia no estaba buscando ese problema, simplemente Jesús nació y quedaron envueltos en esta dificultad grave, un problema externo que los atacó. Y Dios fue fiel para rescatarlos. Dios es fiel para rescatarnos en medio de esas situaciones difíciles económicas que hemos hablado, en esas situaciones difíciles de salud que hemos hablado también. Él puede hacerlo, creamos que es así. Lo hizo con la familia de José. Imagínense a José preocupado: van a matar a mi hijo y tenemos que irnos a un lugar desconocido. Muchos hemos escuchado varias historias de personas que nos rodean que han tenido que vivir así. Externas, crisis externas que llegan. Pero también pueden ser internas, pueden ser que buscamos esas crisis, que tomamos malas decisiones y nos encontramos con esas dificultades.
Ya hablamos durante la semana que pueden haber crisis espirituales por alejarnos de Dios, por endurecer nuestro corazón, por dejar de tener esa cercanía y comunión con nuestro Dios. Y algo que Dios nos pide y que también nos recuerda, que nos pide que estemos con Él, pero nos recuerda que Él quiere y siempre está dispuesto a hacerlo. Dice Ezequiel 11, 19 al 20, algo muy especial. Dice así: yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal lo que quiere hacer Dios? Esa es la intención de Dios siempre, todos los días. Pero hay veces que nosotros tomamos la decisión de alejarnos. Y se puede volver una crisis interna en nuestra casa, en nuestra familia, porque si nos alejamos nosotros, es probable que arrastremos a alguien más con nosotros a esa lejanía. Puede ser una crisis de fe en nuestra casa. Nuestros hijos no creen en Dios. Yo tengo mis dudas, mi esposa quiere hacer cualquier otra cosa. Podemos estar en una crisis, pero esta es la intención de Dios. Si nosotros damos el paso, Él puede transformar nuestro corazón duro en un corazón blando y receptible, que reciba lo que Él quiere decir. Ahora, también puede haber otro tipo de crisis, y esa es la crisis relacional. Fue con la que casi empezamos, fue la segunda de la que hablamos en esta semana. Y nos puede pasar a muchos, y creo que es muy común. Dice 1 Corintios 1, 10. Así: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Cuántas veces hemos tenido inconvenientes por pensar diferente? No quiere decir que esté mal, pero llegar a acuerdos es el camino, y no simplemente atropellar e imponer lo que yo estoy pensando. Nos puede traer problemas en nuestras relaciones, dificultades de comunicación, estar bravos, tener rabia con alguien, guardar resentimiento por alguna cosa. Y aquí nos pide que seamos unidos. Y nos pide que demos el paso para poder lograrlo. Que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar. Y este es muy chévere, en un mismo propósito. Recuerden que estamos haciendo siempre el paralelo en todos estos puntos. Si no lo hice, piénsenlo así. Mi familia con la que vivo, mi familia de sangre, y mi familia de la iglesia, que se van convirtiendo en una. Que estemos en un mismo propósito. Que tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer, y así avanzaremos y siempre cumpliremos lo que Dios quiere para nosotros. Que nunca es malo, dice su voluntad es buena, agradable, perfecta. Eso es lo que Él busca. Y si lo logramos, si nos logramos conectar en ese mismo propósito, en esa unidad, sin divisiones, lo alcanzaremos tanto en nuestra casa como en nuestra iglesia, que viene siendo una gran familia. A Jesús también le pasaron crisis internas. En esta historia que leí al principio, Jesús se pierde. Sus padres se preocupan. Jesús está haciendo algo bueno, pero tal vez la delicadeza de haber contado, o tal vez la atención que tuvo que haber tenido José y María para darse cuenta que faltaba alguien, como en Mi Pobre Angelito. También película navideña. Falta alguna cosa, pues faltaba Kevin, faltaba Jesús. Aquí vemos lo mismo, y hubo una crisis en esta familia. Jesús estaba creciendo a un ritmo en su personalidad, en las cosas que decía, cómo hablaba, cómo analizaba, cómo preguntaba, todo eso, y quería expresarlo en el mejor lugar que podía, y era el templo para él, era el lugar donde se reunían. Ahora, sus padres pensaban que era un niño pequeño, que todavía era el bebé de la casa, y entonces iban creciendo o avanzando a ritmos distintos,
y hubo una pequeña crisis ahí. No por algo incorrecto que haya hecho alguna parte u otra, pero sí por una diferencia de ritmos. Había que alinearse. Y después de esta historia vemos que Jesús los obedeció en todo y no tuvieron problemas de ahí en adelante. Lo resolvieron, pero tuvieron un momento de crisis. Estaban asustados, ¿dónde estaba Jesús? Y Jesús llegó, pero ustedes ¿por qué se preocupan si yo estaba aquí? Unos ritmos distintos. Crisis en nuestras casas. En la mejor familia podría pasar, en la suya y en la mía también puede pasar. Así que estemos atentos. Y para ir avanzando un poco más, ¿qué acciones podemos tomar como familia? Podemos ser un poco flexibles en nuestra casa, sí, pero muy firmes en los principios que tenemos, pero flexibles en las cosas que no son tan importantes, pero firmes en nuestros principios. ¿Qué otra cosa? Estaban tratando con un preadolescente. Jesús era un preadolescente y los preadolescentes están en un frenesí de crecimiento neuronal. Lo leí y lo escribí acá para tenerlo listo. Y necesitan afirmación pura, directa y continua. Eso era lo que necesitaba Jesús siempre, una afirmación pura, directa y continua. Y nuestros adolescentes, nuestros hijos lo necesitan. Y cuando digo nuestros adolescentes, así no sean mis hijos, pero son parte de la familia de la iglesia, necesitan esa afirmación. Jesús, como cualquier adolescente, la encontró con estos maestros de la ley. Sus padres también la tenían, pero era algo muy especial. Había otra cosa muy importante de esas acciones, el esfuerzo de José y María. Fueron a buscarlo, buscaron por todo lado, tenían un alto concepto de responsabilidad y lo buscaron por todo lado. Otra cosa que sabían muy bien esta familia y que manejaba era la diferencia entre ser y hacer. Hijo, no es igual a qué hiciste. No llegaron a regañar a Jesús de una y olvidarse de quién era él, de que era su hijo, sino que dijeron muy claramente María, hijo, ¿qué fue lo que hiciste? No fue este mocoso bueno para nada, se me perdió, desconsiderado, ¿qué hizo? Sino fue, hijo, yo te amo con todo mi corazón, fue eso, hijo. Pero, ¿qué fue lo que hiciste? Nos asustaste. Ahí es otra cosa. La diferencia entre ser. Lo reconocían como el hijo amado. Pero también, ¿qué hiciste? Nos preocupaste. Ahora, para último, había un acuerdo y había libre expresión. Jesús podía contestar, no siendo contestón, sino tener una respuesta adecuada a lo que le estaban diciendo sus padres, y había acuerdo. En la historia nos dice que Jesús obedeció a sus padres en todo después de este suceso, que le obedecía en todo, no hubo problemas de ahí en adelante. Entonces tengámoslo en cuenta. Y para terminar, resultados de una familia saludable. ¿Qué buscamos en esa familia que tiene propósito? ¿Qué buscamos en esa familia que nos no es que nos quite el sueño, antes nos hace soñar con esa familia, llegar a tener esa familia especial? Bueno, una familia con estas características encuentra esto, y es lo siguiente: un desarrollo integral de los miembros de la casa, un desarrollo integral de Jesús. Y José y María, yo creo que también se desarrollaron mucho como padres al tener esa familia tan especial, como esposos. Había un desarrollo integral. Aquí nombran a Jesús específicamente en todas las áreas de su vida, pero yo no creo que José y María hayan dejado de aprender. Antes aprendieron mucho más con estas experiencias. Entonces, desarrollo integral como familia, pero también desarrollo integral con buenos cimientos para las nuevas generaciones. Lo lograron hacer. Lograron tener ese objetivo, esa meta cumplida. No del todo, porque seguían trabajando día tras día, mes tras mes, año tras año, para lograrlo. Y creo que usted y yo, en nuestras casas, en nuestra iglesia, en nuestras familias,
buscamos eso, un desarrollo integral de los miembros de nuestra casa. Jesús lo vivió en su familia. Jesús vivió crisis que le ayudaron para crecer. Jesús vivió muchas cosas que lo hicieron ser mucho más acertado hacia el propósito que tenía. Al igual que su casa, que José y María, mucho más enfocados en lo que tenían que cumplir también como padres y como cabezas de hogar. Ahora, ¿por qué no le pedimos a Dios que nos ayude a dar esos pasos de confianza? Que podamos ser esa familia que, aunque estemos en medio de esas crisis de todo tipo, económica, relacional, de salud, de fe, espiritual, que en medio de esas crisis podamos ser lo que Dios quiere que seamos y que siempre saquemos el mejor producto para nuestra casa, para nuestra familia, que seamos aportantes grandes del amor de Dios en nuestra familia, en nuestra iglesia y donde quiera que estemos. Nuestra familia, a pesar de que no es perfecta, va a tener crisis. Y si usted cree que su familia es perfecta, también va a tener crisis. Ahora, lo bueno es lo que cantamos al principio y que creo que podemos irlo pensando un poco más también, en que Jesús, en que Dios está con nosotros en medio de esas crisis y nos levanta y nos lleva a un buen camino. Oremos para que Dios nos ayude a que sea mi familia en crisis, sí, pero estoy con el mejor y voy a superar esta crisis. Señor, gracias porque estamos dispuestos a tener una familia ejemplar, una familia saludable, una familia con propósito, una familia que te agrada, que te hace sonreír. Señor, ayúdanos a cambiar la realidad de nuestra casa, que las crisis que lleguen no nos afecten, sino que antes nos fortalezcan y que podamos demostrar lo que somos. Diferenciamos muy bien el ser y el hacer, somos hijos tuyos y en medio de esas crisis, de esas dificultades, no solamente vamos a señalar errores, sino vamos a señalar fortalezas y vamos a señalar lo que somos en ti para superar estas crisis. Ayúdanos a estar atentos y a siempre estar claros en que tú eres la razón de todo esto. Oro por las familias que escuchan ahora. Oro para que en medio de la crisis, sin importar que sea, sin importar que la buscaron o que les llegó, que puedan estar fortalecidos y como familia superar estas crisis. La crisis que nos ha llegado este año nos van a servir para ser mejores, no para echarnos atrás y escondernos, sino que antes salir con más fuerza y con más pasión para cumplir la misión que tú nos has dado, Dios. Y oro por estas familias para que tú seas bendiciéndolas, acompañándolas en el nombre de Jesús. Y que cuando lleguen esos momentos difíciles, recordemos que lo has hecho con muchas familias antes y que lo harás otra vez con nuestra familia. Que a pesar de que veamos un desierto, vamos a ver cómo tú haces que brote agua del desierto. Que cuando nos vemos atrapados con un mar al frente, tú vas a abrirlo otra vez como lo hiciste antes. Sabemos que lo harás otra vez y confiamos en ti. Gracias, Señor. Y por eso cantémosle una vez más y digámosle esta vez que sabemos y estamos seguros que aunque estamos pasando la crisis, Él lo va a hacer otra vez y nos va a rescatar. Bendiciones, que descansen el resto de semana, que disfruten de su familia y en esta Navidad denle una bendición grande a alguien más. Recuerden, Dios lo va a hacer otra vez sin importar qué crisis sea. Bendiciones. Muros rodeantes hoy, pensé que querían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará.
los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Dígale a ti, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. De nuevo, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido se voy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo sé gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Y cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor.